Era febrero de 2015 cuando se anunció que Spider-Man se uniría al universo cinematográfico de Marvel, y yo lo sentí como la excusa perfecta para ponerme al día con mi vena friki comiquera. Siempre he sido fan de las películas de Raimi. Llevo leyendo cómics de Spider-Man desde los 7, pero la verdad es que estuve varios años desconectado, tanto de lo que se cocía en las viñetas como de la que se estaba liando en el UCM. Y la que se conocería posteriormente como Spider-Man Homecoming fue la chispa que avivó el fanatismo insano que conservo hoy en día. Estuve contando los días hasta que tuve la suerte de poder ir al preestreno en el 2017. Cogí un vuelo express a primera hora de la mañana y cuando salí de verla, me sentí algo decepcionado, la verdad. No me malinterpretéis, Spider-Man Homecoming no es una mala película, ni mucho menos. El problema estaba en que yo tenía las expectativas muy altas. Con ella me pasa como con el final de Cómo conocí a vuestra madre. El shock inicial es decepcionante, pero a medida que la revisualizas una y otra vez, le acabas cogiendo el encanto. Sin embargo, y aun con el cariño que le he cogido, no considero que sea capaz de superar al mundo que construyeron sus predecesoras, dirigidas por Sam Raimi. Y en este vídeo quiero explicaros el porqué. En 2002, Spider-Man se estrenaba en cines. Era un contexto distinto, los superhéroes no estaban de moda todavía y sin embargo la gente salía del cine muerta de ganas porque les picase una araña radioactiva. Sin quitarle valor al trabajo de Sam Raimi, hay que admitir que tenía un centenar de historias sublimes que poder extraer directamente de los cómics, pero él consiguió exprimir la información principal y adaptarla en una película que personalmente pienso que está construida de forma excelente. Spider-Man 1 prácticamente es una fábula. Tenemos a un joven que le pica una araña y adquiere poderes sobrehumanos. Pero él no es más que un adolescente friki de las ciencias, cuando ser friki de cualquier cosa no estaba tan bien visto como ahora. La fábula es simple, a Peter no le dan el dinero que le pertenece. Justo en ese momento, un criminal atraca el botín y Peter, aunque tiene el poder suficiente como para poder pararlo, decide no hacer nada. Este hecho provoca que su tío Ben sea asesinado. Una serie de coincidencias que no hacen más que explicarnos la ya famosa frase de "With great power comes great responsibility". Y esta fábula, aunque simple, no deja de ser un pilar principal de lo que significa ser Spider-Man y de lo que le diferencia del resto de superhéroes. En Spider-Man Homecoming, sin embargo, este paso directamente se lo salta. No soy muy fan de esta decisión, entiendo que la gente estuviese cansada de ver morir al tío Ben una y otra vez, pero también entiendo que es una parte completamente fundamental de su historia. Sin embargo, si en Homecoming me hubiese topado con una metáfora similar, me hubiese conformado perfectamente. Pero yo no lo vi así, ni siquiera la figura de Tony Stark me genera esa impresión. Sentí como que esa parte que forma la personalidad de Peter Parker en su totalidad no estuviese para nada reflejada en la película. Cabe recalcar que existe un ligero atisbo de este concepto que se puede encontrar en la primera aparición de Peter en Capitán América Civil War. Pero el personaje en ese momento parece tener completamente interiorizada su moralidad. Parece que ya le han enseñado el concepto en algún momento. Y hasta hace unos días os diría que aún estoy esperando que muestren a modo de flashback esa interacción con el tío Ben del UCM, donde aprende esos conceptos, pero viendo cómo el UCM ha tratado la figura del tío Ben reflejada completamente en Tony Stark y, alerta spoiler de Endgame, posteriormente muere, doy por hecho que la figura paternal de Peter del UCM es claramente Tony Stark. Por tanto, me sigue sin quedar claro de dónde ha aprendido los conceptos Peter. ¿Siempre ha nacido con ellos? No sé. Pero bueno, no les juzgo. Entiendo esa necesidad por intentar diferenciarse de las otras películas, pero pienso que si hay algo en lo que tendrían que haberse repetido, es en esto, en la base de Spider-Man como tal. Otra de las bases del trepamuros, obviamente, y valga la redundancia, es que trepe muros. Las películas de Sam Raimi se esforzaron en traernos minutos y minutos en pantalla de Spider-Man balanceándose por la ciudad de Nueva York. Ya en su primera película teníamos escenas y escenas de esto, y sin embargo, en Spider-Man Homecoming, las escenas de balanceos que encontramos están cogidas prácticamente con cuentagotas. Partiendo de la base de que los gestos heroicos de Spider-Man se basan principalmente en ayudar a gente de Queens, que para el que no lo sepa está un poco alejado de Manhattan, no terminan de ser espectaculares. Sin embargo, rompo una lanza a favor de esto, y es que es la primera vez que nos muestran una figura de Spider-Man tan joven. El objetivo principal de Spider-Man Homecoming yo creo que es introducirnos en la vida de un chaval de 15 años y ver cómo crece y cómo evoluciona su trayectoria con el paso de los años. Confío en que a medida que pasen las películas, el número de este tipo de escenas aumente considerablemente y podamos sentir que Spider-Man cuida de Manhattan igual que lo hacía en los cómics y en sus películas originales. Aunque también os digo, no sé si llevárselo a Europa es encaminarle mucho hacia esto.
Que sí, que en el UCM todo es tecnología, pero ¿qué queréis que os diga? A mí el hecho de que el traje de Spider-Man sea un Iron Man 2.0 no me convence para nada. Soy consciente de que en los cómics el Spider-Man actual tiene tecnología avanzadísima, pero uno, esa tecnología está hecha por él, o en su defecto, por el Dr. Octopus metido en su cuerpo, pero eso es otra historia. Y dos, es demasiado pronto. Acaban de presentarnos a Spider-Man y primero tenemos que ver cómo gestiona sus movidas. De hecho, uno de los puntos fuertes de Homecoming es que Peter sea capaz de hacerse sus telarañas por sí solo. Quizá las 3.000 millones de opciones que tiene el traje diseñado por Iron Man no sean tan útiles, al fin y al cabo. Yo quiero ver a un Spider-Man científico que se hace su propio traje y explora nuevos conceptos. Far From Home, por favor, no me decepciones con esto. Este punto es el más subjetivo de todos. Cuando salí del cine de ver Homecoming tuve una sensación extraña. No sentía que acabase de ver una película de Spider-Man. Admito que después de rever la película mi opinión ha cambiado un poco, pero en parte sigo sintiéndolo así. Y es que Spider-Man 1 solo en su primera película presentaba secundarios de la talla de Mary Jane, a Harry y a Norman Osborn, a todo el Daily Bugle, al tío Ben y a la tía May, y dejaba margen incluso a otros posibles personajes que pudiesen llegar en las secuelas, como el Dr. Connors. Mientras que Homecoming nos presenta a Ned, al buitre, a Liz como interés amoroso, a una MJ intermitente, a tía May, a una interpretación un poco rara de Flash Thompson y a las intervenciones de Betty Brant, que son prácticamente un cameo. Y ya. Ah, bueno, y a Tony Stark. Si a todo esto le sumas el hecho de que no hay apenas balanceos por Nueva York, entiendo el concepto de no sentirlo tan Spider-Man como debería. Sé que es una primera película para entrar en calor, pero con más razón debería estar plagada de referencias para poder ser utilizadas en un futuro sin que los espectadores digan ¡wow! Esto se lo han sacado de la manga. Como, por cierto, hizo Raimi con El Hombre de Arena. Todo hay que decirlo. No sé. Este es el punto más flojo, lo sé, es simplemente una sensación. Me habría encantado ahogarme de referencias para poder teorizar por dónde irían los tiros en las siguientes, pero es cierto que tampoco es justo pedirle eso a una película de origen. El tema de la identidad secreta es algo que me revienta. El final de Homecoming fue un jarro de agua helada. Ya no solo porque en la primera película de Spider-Man la tía May conoce el secreto mejor guardado de Peter, sino porque literalmente y con las revisiones no tiene ningún sentido. Durante la cinta, Peter se encarga de recalcarnos una y otra vez la importancia que tiene que su tía no se entere de esto. May cannot know. I cannot do that to her right now. Don't tell Aunt May. Para luego dejarnos con la sorpresa de que acaba enterándose de la manera más absurda y menos épica del mundo. La identidad secreta en las películas de Raimi es tratada a la perfección, más que nada porque está perfectamente rescatada de los cómics. Tiene parte del encanto de ese Spider-Man que se cuela por la ventana sin que nadie se entere y sus momentos de revelación son épicos. Una de las escenas que más me gusta de Homecoming es esta, en la que a Peter le acaban de quitar el traje y llega a casa destrozado. Es brillante ver cómo consiguen justificar de cierta forma el comportamiento de Peter siendo Spider-Man como un, bueno, es un adolescente, pero sin embargo, luego... Y sí, me parece genial el argumento de que es extremadamente evidente que Peter Parker es Spider-Man, pero también lo era en las películas de Raimi. Yo soy el primero que veo esta grandiosa escena. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. Spider-Man did that for Henry and he wonders where he's gone. Y digo... Tú, está claro, la tía May lo sabe. Pero sin embargo siento que en el nuevo reboot nos han robado un momento tan especial como este. El hecho de que Spider-Man oculte su identidad es la esencia del personaje. Si sus enemigos descubriesen quién es, atacarían a lo que más le duele. Y sin embargo, Buitre acaba enterándose de su identidad al final de la película. A mí esto no me pareció del todo mal, pero viendo la inminente formación de los 6 siniestros, a ver cómo justifican que Adrian Toomes se guarde este secreto para él. Y parece ser que en la secuela las cosas no van a mejorar en este aspecto. Atentos porque en las imágenes vais a ver spoilers de lo que se ha visto en los trailers. MJ, I'm Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. Pero Peter, tío, quieres ponerte la maldita máscara que te van a pillar. Y este es el verdadero punto fuerte. Si algo hace que veas Spider-Man 2 como una obra de arte y Spider-Man Homecoming como una película simplemente entretenida, es por los conflictos de personaje. La saga de Raimi plantea un universo arácnido bastante oscuro. Desde que Peter Parker es Spider-Man, no para de meter la pata y eso supone que su vida vaya cuesta abajo y sin frenos. Toda la basura le estalla en la cara en esta escena. Pisses me off your loyalty to Spider-Man and not your best friend. I find him with my father's body and you defend him because he's your bread and butter. You stole MJ from me. Huh? Isn't that right? Huh, brother? Y seguidamente viene esto. Ladies and gentlemen, I just want you all to know that the beautiful Miss Mary Jane Watson has just agreed to marry me. Y por si acaso, esto. Parker, wake up! Wake up! Shoot the picture!
Las consecuencias de la responsabilidad por salvar Nueva York le han hecho que su vida como Peter Parker se desmorone. Bueno, y también su vida como superhéroe. Lo que quiero mostrar con esto es que ser Spider-Man en las películas de Raimi supone una serie de consecuencias que no todo el mundo es capaz de asumir. En cambio, en Spider-Man Homecoming no ocurre nada de esto. Por ejemplo, en el segundo acto de la película, Peter y Ned van a una fiesta en la casa de Liz donde supuestamente Spider-Man va a hacer su aparición. Peter se marcha para ponerse el traje y tiene un serio dilema entre si es lo correcto o no. Pero ¡boom! Una misión le estalla en la cara y tiene que marcharse dejando por un lado tirado a Ned y por otro metiéndose en un lío que literalmente casi le cuesta la vida. Y sin embargo, las consecuencias de este hecho son... ninguna. Ni siquiera Ned se enfada por haberle dejado tirado sin avisarle, y ellos siguen siendo los pringados que eran al principio. Otro ejemplo de esto es el Decatlón académico. Peter se reinscribe en el último momento para poder ir a Washington. Se mete en un follón con el buitre y acaba encerrado en un almacén durante toda la noche, hasta la mañana siguiente, donde no logra llegar al Decatlón académico a tiempo. Las consecuencias de esto son las siguientes. Sus amigos siguen ganando igualmente, o sea que tampoco le necesitan tanto. Estalla una bomba Chitauri en lo alto del monumento de Washington y por los pelos todos sus amigos casi pierden la vida. Pero no hay ni rastro de desesperación por parte de Ned, que sabe que todos estos líos solo vienen de Peter siendo Spider-Man. Lo máximo que podemos llegar a ver es a Liz decepcionada porque Peter no llegase al Decatlón, pero tampoco sirve de nada porque consigue ir al baile con ella de todos modos. Siempre que las cosas se ponen medianamente serias en la película, el director decide calmar los ánimos y centrar la atención en otra cosa. Por ejemplo, aquí el supermercado de su amigo acaba de ser arrasado. Y cuando Peter parece que vaya a mostrar cierta preocupación... Do you lay eggs? What? No. Las cosas en Homecoming no tienen consecuencias hasta muy avanzada la película, cuando por mentir a Tony Stark le quita el traje. Aquí quiero suponer que a Peter le molesta más el hecho de que su ídolo y figura paterna le regañe y le castigue más que perder el traje en sí, porque él ya tenía un traje y se apañaba muy bien con él antes de que apareciese Tony Stark. Que el buitre le pille también supone una consecuencia. And don't you ever interfere with my business again. Because if you do, I'll kill you and everybody you love. Pero sobre todo, la mayor de las consecuencias en Homecoming es que después de todo, Liz, su amor adolescente, se marcha. Es una de mis escenas favoritas de la película, aunque admito que me faltó ver a Peter pasándolo verdaderamente mal por este hecho. El conflicto que tiene Peter con Liz es muy parecido al que tiene con Harry en la saga de Raimi. Tu padre es un villano y no puedo decírtelo porque no lo entenderías. Pero en la saga de Raimi profundizan mucho más en él, y aquí... pues bueno, a Peter no parece afectarle mucho. También te digo, tampoco tiene mucho tiempo, porque cuando quiere sentarse a descansar está enfrentándose a los alienígenas y viajando al espacio para enfrentarse a Thanos, pero eso es otra historia. No pierdo la perspectiva de Homecoming como lo que es, una película adolescente. No me malinterpretéis, no estoy pidiendo la oscuridad de las anteriores trilogías, pero sí un desarrollo de los personajes coherente. De todas formas, comprendo que Marvel Studios y Sony quieren hacer de este Spider-Man de Tom Holland un Harry Potter para ver cómo va creciendo poco a poco. También entiendo que la trama e historia de Homecoming es equivalente a los 20 primeros minutos de la película de Spider-Man de Raimi, y que con el tiempo las cosas van a comenzar a ponerse feas y serias. No pierdo la perspectiva y admito que Spider-Man Homecoming es una película muy disfrutable, tiene muchos puntos fuertes. Los villanos de las pelis de Raimi son excelentes, pero admito que Michael Keaton en el papel del buitre es increíble. Lo mejor de la película es sin duda la escena en el coche, un semáforo en rojo con la tensión a flor de piel en el que la identidad de Peter queda al descubierto y se pone en verde, pintando la cara del buitre más terrorífico. Tengo muchas esperanzas en el futuro de la franquicia, creo que se están mejorando cosas de la primera película. Algo me dice que los conflictos de la secuela van a ser mucho más intensos. El hecho de incorporar el sentido arácnido hace que te sumerjas mucho más en el universo Spider-Man, y soy muy fan de la relación de MJ y Peter, la verdad. Tengo tantas esperanzas en las secuelas que ya lo dije en Twitter. Confío en que la tercera película de esta saga va a ser la mejor película de la historia de Spider-Man que se ha hecho nunca. Quizá me arrepienta de decir esto, o quizá no. Y dicho esto, no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, y si os ha gustado este vídeo, estoy currándome un vídeo sobre la banda sonora de Spider-Man Homecoming, que seguro que os gusta también. Y ya está dicho todo. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto. ¡Chao!